Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos ahí del otro lado nuevamente y conectados, expectantes de lo que Dios tiene para hacer en nuestra vida en una nueva tarde de escuela de ministerio sobrenatural. La verdad, disfruto cada vez más los martes, ¿sí? Disfruto cada vez más los martes porque me tengo la expectativa de que nos vamos a conectar, de que vamos a disfrutar, a participar juntos de este momento, de que vamos a crecer juntos y buscar a Dios juntos y buscar desarrollarnos ministerialmente para ser instrumentos de bendición para tantos otros, ¿no? Así que realmente quiero transmitirles esto, darles la bienvenida. Hola Nelly, hola Marisa, Belén, ahí se están conectando, Isabel, así que hay un montón ya conectados, 130 y pico de personas ya conectados bien tempranito. Esto es importante porque las clases están durando bastante, así que tenemos ahí un límite de tiempo bastante escaso para hacer esta introducción y tenemos que largar el video rápidamente. Hola Grace, ¿cómo estás? Isabel Álvarez también. Bienvenida, Nidia Romero, así que estamos felices realmente de tenerlos ahí del otro lado y de poder compartir este espacio juntos. Ahí váyanse saludando, aprovechen este ratito. Hola, hola, Carolina, Claudia, Viviana, Mirta, bueno, qué lindo tenerlos ahí a todos conectados y participantes del chat, que esto es lo lindo también. Así que, bueno, no quiero ocupar mucho más tiempo, ¿sí? Era recordarles solamente un versículo introductorio que compartí el primer día cuando arrancamos ya este es el cuarto martes, hace 3 martes atrás, y decía este versículo que estaba ahí en Hechos capítulos 10, versículo 38, dice: Pedro le predicaba en la casa de Cornelio a los que estaban ahí: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? Y desmenuzando un poco el versículo, ahí la palabra ungir viene obviamente de aceite, pero también tiene que ver con consagrar para el servicio. El significado de esta palabra implica que la unción provee todo lo necesario, incluye inclusive la acción, ya que se imparte un deseo de aprovechar lo que Dios te da, de usarlo, de disfrutarlo también. Tiene implícito en algún punto el deber también, porque Dios nos unge y me mueve a utilizar lo que me ha dado, ¿sí? No lo puedo contener, hierve adentro nuestro, ¿no? Y este es el sentido principal de la escuela de ministerio sobrenatural, ¿sí? El sentido principal es esto, que nos hierva todo lo que recibamos durante este tiempo de aprendizaje, de compartir en los laboratorios, que nos hierva adentro para que toda esa unción que Dios trae sobre nuestra vida no se nos quede ahí estancada adentro, sino que la podamos compartir con otros, ¿sí? Que la podamos derramar en otras personas, que nos hierva de tal manera que no la podamos contener. Así que, sin mucho más, saludo a algunos más ahí, ya pasamos a la primera clase de hoy, que va a ser la última, por lo menos por ahora, de Don de Lenguas, y la maravillosa enseñanza que viene trayendo nuestro pastor con cada uno de nosotros. Así que ahí aprovechemos esa clase. Lo saludo a Guilla ahí, que ya me hizo el favor y puso Hechos 10:38. Ceci Dávila, bienvenida. Cintia, Mabel, Maggie Agnese, Josué, Carlos Sardachuk, también bienvenido. Carlos, Dios te bendiga a vos también. Bueno, vamos a compartir la tercera clase, después hacemos un break, seguimos con la clase de ayuno. Presten atención, pongan todo su sentido, saquen los apuntes o los bosquejos en realidad que les mandamos para tomar nota de toda la enseñanza maravillosa que hoy tiene el pastor Carlos para cada uno de nosotros. Los dejo con la clase, que Dios los bendiga ricamente.
Hola, bienvenido a esta tercera clase de esta materia Don de Lenguas para alumnos de segundo año del Ministerio de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Quiero comenzar hablándote de las lenguas como señal y como don para recopilar un poquitito lo que hablamos en la clase anterior. Dos enseñanzas erradas sobre las lenguas. Dos problemas. Algunos han tenido serios problemas con el tema de las lenguas porque fueron mal enseñados diciéndoles que las lenguas, como el resto de los dones, han desaparecido con la muerte de los apóstoles o con el cierre del canon bíblico. Esta es una doctrina que no tiene ningún asidero en la palabra de Dios, como vimos en la clase anterior. El don de lenguas tiene la misma vigencia que cualquier otro don, como ya enseñé en las clases anteriores. Ahora, esta mala enseñanza ha impedido que muchos creyentes reciban el don de lenguas. Algunos antiguos pentecostales, especialmente los más viejitos, fueron enseñados con algo que no tiene asidero consistente, firme en la palabra de Dios, y es que el derramamiento del Espíritu Santo se da obligatoriamente con lenguas. Es decir, que si yo no recibo lenguas, no tengo la llenura, la plenitud del bautismo del Espíritu Santo. Digo los pentecostales antiguos porque son pocos los pastores pentecostales que hoy siguen creyendo eso como la prueba indubitable de que alguien es lleno del Espíritu Santo. Pero esta enseñanza antigua ha provocado también mucha frustración en buenos hermanos que anhelan recibir el don de lenguas y que al no tenerlo se sienten como creyentes de segunda, incompletos, porque creen que si no tienen el don de lenguas no están llenos del Espíritu Santo. Las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo, número uno, tienen que ver con el amor. La primera y más importante manifestación de que somos llenos del Espíritu Santo es el amor. Porque el amor es la esencia de la naturaleza de Dios. Dice el apóstol Juan, Dios es amor, el que permanece en amor y permanece en Dios y Dios en él. Si Dios es amor, entonces cuando Él nos llena, cuando controla nuestra vida, la primera señal y evidencia es que mi vida manifieste ese amor. El amor también es el primero en la lista del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, por lo tanto, si estoy lleno del Espíritu, se tiene que manifestar el fruto del Espíritu y el primero es el amor. Pablo pone al amor por encima de todo, incluyendo el don de lenguas, 1 Corintios 13. Así que la primera manifestación de que vos sos una persona llena del Espíritu Santo es que sos una persona que manifiesta el amor de Dios a los demás. La segunda manifestación es la llenura de la llenura del Espíritu Santo, es el poder para dar testimonio. ¿Te acordás Jesús, Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para esto dijo Jesús que recibiríamos el Espíritu Santo, así que al autoevaluarte, nunca evalúes a los demás, Dios no te puso a juzgar a nadie. Al autoevaluarte y decir, a ver, yo soy una persona llena del Espíritu Santo, uno, soy lleno del amor de Dios, soy una expresión del amor de Dios, dos, tengo el poder y estoy siendo testigo de Cristo a todos los que me rodean. Y tercera manifestación que la Biblia presenta de la llenura del Espíritu Santo es la manifestación del fruto del Espíritu en su totalidad y también el ejercicio de los dones como parte de esa llenura. Así que, por un lado, no podemos sostener bíblicamente que las lenguas sean una evidencia indispensable para que alguien sea lleno del Espíritu Santo, no es una prueba. Pero al mismo tiempo tampoco podemos negar el valor de las lenguas
como el valor de los otros dones en personas que buscan la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. Así que sacamos de costado eso de que si yo no tengo lenguas, no estoy lleno del Espíritu Santo. Todos nosotros conocemos gente llena del Espíritu Santo que desborda amor, que son testigos de Cristo, que tienen el fruto del Espíritu, que tienen dones preciosos y que tal vez todavía no hablan en lenguas. Pero al mismo tiempo, el hecho de que no sea una prueba, no me hace perder de vista que es un recurso, un elemento que Dios me da, como vimos en el programa anterior, en la clase anterior, perdón, un elemento que Dios me da para enriquecer mi alabanza, mi adoración, para autoedificarme, para con interpretación edificar a otros, para revelar misterios, para hablar, tener comunicación con Dios en la adoración y en la oración. Así que debemos superar toda discusión, todo debate, porque la belleza del lenguaje espiritual, como lo llama el don de lenguas Jad Hayford, solo puede ser descubierta y recibida cuando nuestra visión no está oscurecida por la discusión, el debate, la pelea. La Biblia nunca afirma que las lenguas sean una prueba, sino que lo que la Biblia afirma una y otra vez es que el Señor nos da el don de lenguas como una provisión, un recurso para ser usado en la oración, en la alabanza y en los otros usos que te enseñé la clase pasada. Las lenguas son parte de los recursos que enriquecen nuestra vida cristiana y que están a disposición de los creyentes, a disposición de todos los creyentes, no es para iniciados. Jesús lo dijo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etc. Ahora, el siguiente punto en la enseñanza es que hay dos tipos de lenguas. En la Biblia vemos dos tipos de manifestación de las lenguas, mejor dicho. La primera son las lenguas como una señal. Por ejemplo, las que vemos en Pentecostés o las que vemos en Hechos capítulo 10 o en Hechos capítulo 19. Son lenguas que la gente que las escucha, no el que las habla, el que las escucha, entiende, porque esas lenguas tienen un fin profético de proclamación del Evangelio. Ocurre en Pentecostés, la fiesta de la cosecha, es un anticipo de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Por eso dice que partos, medos, elamitas, los que habitaban en la Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asiria, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, dice que los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Así que ahí hay un fin de proclamación del Evangelio. En Hechos 10 sucede el Pentecostés entre los gentiles y en Hechos 19 se nos dice que los discípulos de Juan el Bautista se bautizan en el nombre de Jesús y reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas y profetizan. Es decir, son lenguas con fines de proclamación. Pero hay un segundo tipo de lenguas que son las lenguas no como una señal para la proclamación, sino como un don que se ejerce dentro de la iglesia. Y aparecen en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Las de Pentecostés son señal, las de 1 Corintios se trata de un don. Y en donde se nos dice que a unos Dios les da un don y a otros otro don. No todos necesariamente tienen los mismos dones. Algunos tienen lenguas y otros no tienen lenguas, pero tienen otro don. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y es el Espíritu que da como Él quiere. Pero todos los que tienen don de lenguas y los que tienen otros dones, todos han sido bautizados por un solo espíritu y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. De allí que vos no tenés que sentirte menos que nadie si hasta ahora nunca hablaste en lenguas.
Ahora, este don de lenguas no es el mismo de Pentecostés, porque en Pentecostés la gente entendía lo que ellos hablaban. Pero en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Separa los dos tipos de posibilidades. Y dice en 14:11, pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Es decir, todo lo contrario a lo que sucedió en Pentecostés, donde todos los extranjeros se maravillaban porque oían a esos judíos hablar en sus idiomas nativos. Ahora, en la antigua doctrina pentecostal se dice que la señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es necesariamente tener lenguas. Cuando uno les dice que Pablo dice que no todos tienen lenguas, sino que el Espíritu a uno les ha dado lenguas y a otro les ha dado otros dones, entonces contestan que no son estas lenguas, sino las de Pentecostés. Pero cuando finalmente ellos oran por el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y la gente empieza a hablar en lenguas, no hablan lenguas que los extranjeros entienden, como en Pentecostés, sino que la gente es llena del Espíritu Santo y habla lenguas que nadie entiende. ¿Se dan cuenta que hay una contradicción? Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro en Pentecostés? Dice que lo que sucedió había sido dicho por el profeta Joel, y es que cuando el Espíritu viniera sobre toda carne, ocurrirían prodigios en el cielo y que en la tierra señales. Es decir, que cuando el Espíritu es derramado es acompañado de señales. No dice señal, sino señales, plural. ¿Cuáles? Las lenguas podía ser una de ellas. ¿Qué otra señal? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué más? Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos sueños. Lenguas, visiones, sueños. En Hechos 4:31 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no hubo lenguas, no hubo sueños, no hubo visiones, pero hubo otras dos señales. El lugar en el que estaban congregados tembló y ellos hablaban con valentía, con denuedo la palabra de Dios. Cuando Pablo se convierte camino a Damasco, no hubo ni lenguas, ni profecías, ni tembló el lugar. Lo que sucedió fue que hubo otras señales. Lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó a tierra y oyó una voz. Luz, caída, voz audible, aparición del Señor, señales diferentes. Ahora, cuando Ananías va a la casa en donde estaba Saulo, le impuso las manos y le dijo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista y fue bautizado. Y no se nos dice nada que haya recibido lenguas, sino que la señal para él fue el milagro de recuperar su visión. Señales distintas, como otras que suceden hoy en día. Ahora, estas dos enseñanzas equivocadas, las que han recibido algunos, por ejemplo, bautistas y otros hermanos de las iglesias evangélicas más tradicionales, y las que han recibido los viejos pentecostales, porque como te dije, los pastores pentecostales de hoy en día ya no creen más que las lenguas sean la única prueba de que alguien es lleno del Espíritu Santo. Pero tanto la enseñanza de algunos bautistas y otros hermanos como de algunos antiguos pentecostales han impedido que la gente reciba lo que Dios quiere darles. Y para peor se han peleado entre sí. En el caso de algunos bautistas se han cerrado a lo sobrenatural de Dios y a los dones del Espíritu Santo. Y yo soy bautista y yo también me considero carismático, pentecostal, porque yo me considero cristiano, ¿verdad? Pero la antigua enseñanza pentecostal ha provocado que muchos creyentes se sientan mal como creyentes de segunda, porque les oran y no reciben lenguas.
En las épocas antiguas, en algunas iglesias, era tal la diferencia que se hacía que la gente que no tenía lenguas empezaba a tratar de imitar lo que otros hacían para no sentirse mal. Y después se sentían peor porque ellos sabían que eso era una imitación. Ahora, ¿por qué estoy enseñando esto? ¿Estoy enseñando esto porque estoy en contra del don de lenguas? No. Esta materia se llama don de lengua porque queremos que todos puedan fluir en esto. Lo estoy enseñando por dos razones. La primera, porque no quiero que nadie, por un mal entendimiento, se sienta un creyente de segunda. No tiene nada que ver con que el don de lenguas con si está lleno o no está lleno del Espíritu Santo. Lo que te demuestra que estás lleno del Espíritu Santo, que estás lleno de amor, que estás lleno de poder para predicar el Evangelio y sos testigo por todas partes, y que tenés el fruto del Espíritu y también dones de diversos tipos que se manifiestan en tu vida. Pero además de no querer que nadie se sienta un creyente de segunda, enseño esto porque quiero que muchos de los que están viendo esta clase, forman parte de esta escuela, hoy procuren el don de lenguas. Porque San Pablo dice que que no todos tenemos los mismos dones, pero que todos podemos procurar los dones. Lo cierto es que la antigua enseñanza bautista, hoy tampoco los pastores bautistas creen lo mismo que antiguamente, y la antigua enseñanza pentecostal, hoy los pastores pentecostales en su mayoría no creen lo mismo de antes, esto es fruto de la obra del Espíritu Santo a través de la unidad que nos ha hecho, en lugar de encontrarnos para pelear, nos ha unido para comprendernos, entendernos, sacarnos los prejuicios, ir a la Biblia sin preconceptos. Bueno, pero las antiguas equivocadas enseñanzas nos han impedido disfrutar de la obra del Espíritu Santo. Los dones se procuran y se enseñan. Así que yo hoy voy a animarte a procurar y te voy a enseñar cómo recibir y desarrollar el don de lenguas. Pero para que esto ocurra, tenés que tener claro que tengas o no tengas este don, no hay creyentes de segunda. Que ningún don te debe hacer sentir superior a nadie. Porque esta comprensión equivocada hace que muchos tengan una traba para recibir lo que Dios quiere darles, sea lenguas u otra señal. Algunos, cuando les han orado por la llenura o el bautismo del Espíritu, sienten fuego en su corazón, o Dios les pasa la película de sus vidas, es decir, tienen una visión, o sienten una paz inmensa en sus corazones, o se ríen, o tiemblan, o caen al piso, o tienen aceite en las manos, o polvo de oro, o cualquier otra señal. Pero como no reciben lenguas, creen que no han recibido la llenura del Espíritu. Entonces, para que tengamos un buen punto de partida y nadie se pierda lo que Dios quiere darle, sea lenguas o lo que sea, volvamos a afirmar lo que Pablo dice en 1 Corintios 12. Todos fuimos bautizados en un cuerpo por un solo y mismo Espíritu. Y el ojo no es más que la mano, ni la oreja más que el pie. No hay categorías en el reino. Dicho esto, voy a explicarte. Quiero hablarte de dos lenguajes, el racional y el suprarracional. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas es un don del Espíritu que sirve para la propia edificación, para alabar a Dios, para hacer guerra espiritual y si tiene interpretación para edificar a la iglesia proféticamente. Básicamente es un recurso, es una provisión, no es una prueba de nada, es un recurso, es una herramienta, es un don como cualquier otro don, es una herramienta, un recurso maravilloso para alabar a Dios. Ahora, es importante que vos entiendas que es un lenguaje no irracional, sino suprarracional.
Nuestro lenguaje español, castellano, es un lenguaje racional. Nosotros pensamos las palabras antes de hablar, pero con las lenguas espirituales no, porque no es un lenguaje que nace de la razón, sino es suprarracional, porque es sobrenatural, viene del espíritu. Ahora, muchas personas tienen facilidad para liberar en sus vidas lo que el espíritu les da. Y entonces hablan fácilmente en lenguas, pero especialmente los que, como yo, Carlos, tenemos una personalidad analítica, racionalista, nos cuesta bastante, tenemos serias dificultades para esto, porque nos han entrenado para que todo pase por nuestra cabecita. Y como las lenguas son un lenguaje no racional, sino suprarracional, entonces jamás esas personas pueden hablar en lenguas porque lo que no pasa por su razón no existe. Es más, si además somos con una tendencia un tanto media perfeccionista, ¿cómo vamos a hablar una cosa media que nos suena media ridícula, ¿no? La razón no es un don del diablo, la razón es un regalo de Dios. Pero cuando la razón se pone por encima del Espíritu Santo, se convierte en un obstáculo para dejar que el Espíritu Santo se exprese por medio de las lenguas. Esto no solo sucede con las lenguas, sino con toda manifestación externa de la obra del Espíritu Santo. Y no solo en lo espiritual, sino a veces también con lo emocional. Personas que por un desbalance racionalista están atados para sentir emocionalmente. Y te lo dicen, pastor, yo estoy como petrificado emocionalmente. Así como hay otros que por un desbalance emocionalista viven equivocándose, toman decisiones sin razonar. Pero Dios es el Dios del balance, del equilibrio, y en su equilibrio nos ha hecho seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El racionalismo desbalanceado se convierte en un obstáculo para el obrar del Espíritu. Volviendo al don de lenguas, es un recurso maravilloso para alabar a Dios. Llega un momento en que las palabras de nuestro idioma castellano se nos acaban y tenemos ganas de seguir alabando a Dios. Allí es el momento cuando las lenguas funcionan como un recurso maravilloso para seguir en la presencia de Dios alabándole. Así que este es un don que deben procurar aquellos que quieren permanecer en la presencia de Dios alabándole. Si vos sos de los que oran 2 palabritas en el día, apurado, y lo único que haces es pedir para vos y tu comunión con Dios es tan precaria, vos no necesitas el don de lengua, todavía tenés mucho castellano para usar delante de Dios. Y como no lo necesitas, es muy probable que el Espíritu no te lo dé. Pero si vos sos un adorador y sentís que hay un límite en tu adoración, en tu alabanza, porque llega un momento que ya no sabés qué decir, entonces vos debés procurar este don y es muy probable que Dios te lo dé. Ahora, si vos sos un adorador y le has pedido al Señor este don y no lo tenés, es muy probable que tu racionalismo te esté jugando en contra. Entonces, este racionalista que soy yo, quiere enseñarte algo muy sencillo para desbloquear esto y permitir que el Espíritu te dé lenguas de alabanza. No te olvides que Dios trabaja en sociedad con vos. Algunos no reciben lenguas o cualquier otra cosa de Dios porque están en una actitud pasiva creyendo que Dios hará todo. Ya te lo expliqué en las clases anteriores. Dios no hace todo, Dios trabaja en sociedad con vos. Con las lenguas sucede exactamente eso. Vos tenés que hacer tu parte, por eso yo quiero enseñarte este simple ejercicio. Es un ejercicio que no vamos a hacer en presencia de otros, porque los racionalistas jamás nos animaríamos a hacerlo en público.
Para un racionalista hacer en público algo que no sea racional es una locura. Por eso yo te voy a enseñar el ejercicio espiritual que desbloquea nuestra mente para dejar que el Espíritu Santo libere lenguas en nuestra vida, y vos lo vas a probar en tu casa a solas. ¿En qué momento cuando estás adorando? ¿En qué momento cuando ya dijiste todo? ¿En qué momento cuando tu corazón desborda de deseo? No lo hagas en cualquier momento, no, bueno, voy a probar a ver si me viene el don de lengua. No sirve, no actúa así, no opera así. Hacelo en el contexto de la adoración, cuando tu corazón desborda de adoración y ya las palabras no te alcanzan. Es un ejercicio muy sencillo. Para hacerlo tenés que entender que lo más importante en la alabanza no es lo que decís, sino lo que hay en tu corazón. Porque dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón hay deseos fervientes de alabar a Dios, no importan demasiado las palabras que vos utilices. Aún el silencio puede ser una expresión maravillosa del amor que tenemos a nuestro Dios. Y Dios lo recibe tanto como las palabras, porque lo que Él mira es el corazón del hombre. Solamente que a nosotros muchas veces nos incomoda el silencio. A nosotros nos incomoda la rutina de repetir continuamente en castellano lo mismo. Por eso para Dios lo importante es lo que hay en tu corazón. Por eso esto es, el don de lenguas es para adoradores. Es decir, que si vos alabaste a Dios con todas las palabras que se te ocurrieron en tu mente y no tenés más y seguís repitiendo las mismas una a otra vez, aleluya, 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 Dios sigue recibiendo tu alabanza. No la rechaza porque vos repitas la palabra, porque lo que le importa a Él no es lo que decís, la palabra que usás, sino lo que hay en tu corazón. Las palabras son convenciones de una determinada cultura. Por eso nosotros decimos gloria a Dios y otra cultura dice otra palabra, praise the Lord, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque son convenciones culturales humanas. Pero a Dios lo que le importa es nuestro corazón. Ahora, cuando llegamos a esa situación, estás adorando a Dios, dijiste todo lo que se te ocurrió, estuviste en silencio, tu corazón está lleno de gratitud, de alabanza, el Espíritu Santo ahí es cuando nos puede ayudar a adorar, a orar con lenguaje espiritual, pero los que como yo somos racionalistas, ahí le ponemos un techo, le ponemos freno, porque mi exceso de racionalismo hace que tengamos que decir todas cosas inteligentes. Pero San Pablo dice que tenemos que orar con el espíritu y con el entendimiento. Es decir, tenés que orar entendiendo y no entendiendo. Porque lo importante no es lo que digamos, no es que lo importante es que lo que vos digas sea una genialidad y Dios se queda, sino que Dios ve nuestro corazón, y cuando ve nuestro corazón, ve nuestro deseo de permanecer en su presencia, amándole, adorándole. Ahora, el ejercicio que te quiero enseñar es muy fácil. Cuando estés en tu casa, en esa circunstancia de adoración, previamente encerrate en un lugar a solas con Dios, empezá a alabarlo y usá todas las palabras que tu vocabulario castellano te dé para exaltar su nombre. Y estate enfocado en eso, no en el don de lenguas. Estate enfocado, a ver si me sale, si no me sale, a ver si el Espíritu me toma, si no me toma. No, vos enfocate en adorar. Cuando se te acaben las palabras, empezá a repetirlas. Cuando el repetirlas te esté distrayendo y en lugar de estar pensando en Dios, estás pensando en qué decir, entonces vas a hacer esto. Vas a empezar a pronunciar sonidos como si fueras un bebé, lo que te venga, no sé, yo ahora lo exagero y lo hago bien infantil para que a vos no te dé vergüenza hacer cualquiera, pero lo que te venga, no sé, tate, tito, tú, lo que te salga, no te dé vergüenza, primero porque estás solo, nadie te escucha, así que racionalista, no vas a pasar papelón. Segundo, porque la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman,
el Señor perfeccionó la alabanza. Y tercero, sobre todo, porque acordate que a Dios no le importa lo que decís, sino que Él ve lo que hay en tu corazón y lo que está viendo es que hay un deseo de parte tuya por alabarle más. Ahora, pronunciar esos sonidos no es hablar en lenguas. Pronunciar esos sonidos, ¿para qué sirve? Para desbloquear tu mente, para que tu mente no sea el techo, para que tu racionalidad no se concentre en lo que estás diciendo, sino en Dios. Como las lenguas son un lenguaje suprarracional, nuestra mente tiene que estar desbloqueada para que el espíritu se pueda expresar. Entonces, cuando estás concentrado en Dios y no en lo que estás diciendo, tate, tito, tú, no en lo que estás diciendo, no en esas sílabas que te vengan a la boca, tu razón deja de ser el techo, deja de ser el dique y el Espíritu Santo fluye dentro tuyo con un lenguaje nuevo. Y ya no estarás pronunciando sonidos tate, tito, tú, sino que estarás hablando en lenguas dadas por el Espíritu Santo. Esto ocurre en la primera vez que lo intentes o no. O puede necesitar más veces. Ahora, vamos a hacer de cuenta. Esta noche vos te encerrás en tu casa, a solas, estás adorando en plenitud, le estás diciendo al Señor todo lo que lo amás. No estás enfocado en las lenguas, sino enfocado en su presencia. Y entonces en un momento repetís las palabras en castellano y repetís, ya te estás distrayendo y entonces empieza, dada, buchita, di, ta, 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 rababa, pa, chichi, lo que sea. Cualquier cosa que te salga como un bebé. Y más de ahí no pasó, y no fluyó el don de lenguas por medio del Espíritu Santo. Vos no te preocupes, porque lo más importante no es lo que decís, sino lo que hay en tu corazón. Vamos a pensar lo peor, no pasó nada. Así que estuviste un rato más adorando a Dios que antes. Tu mente se hubiera ido para otro lado, distrayéndote para otro lado. Y entonces no te preocupás, así que lo haces una vez y no pasa nada. Hacelo otra vez y otra, hasta que tu mente finalmente, ¡prac!, abre la compuerta, le da libertad al Espíritu Santo para hablar a través de ti. Como te enseñé en la última clase, no te preocupes si le repetís a Dios unas pocas silabitas. Te lo ilustré de esta manera, me encantó la ilustración que te di, por eso te la comparto otra vez. Imagínate que viene tu hijito, tu hijita, tu nietito, y habla con vos y lo único que te dice, chiquitito, ¿no? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Vos pensarías que eso es malo? No, ¿verdad? Te lo comés a besos. Disfrutarías de escucharlo decir esas dos palabritas, te amo. Dios disfruta de tu alabanza, de tu amor expresado aún con esas pocas palabras, esas mismas sílabas. Empezá a orar diciéndole al Señor, Señor, gracias por estas silabitas que le agregué hoy a mi adoración. Y ahora te pido, Señor, que me des las lenguas. Y si ya sentiste que las silabitas no eran el tatetito tú tuyo, sino que ya el Espíritu te había dado otras lenguas, ¿sí? Entonces decirle, Señor, ahora enriquecé mis lenguas. Dos palabras finales, el para qué y el cuándo. Ahora quiero que dejemos las lenguas como don y pensemos en las lenguas como una señal, como ocurrió en Pentecostés. La señal no es lo más importante, sino que lo importante es aquello a lo cual la señal señala. La señal en Pentecostés sirvió para que aquellos judíos llamaran atención de aquellos extranjeros y escucharan en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Aquella señal sirvió para que Pedro se levantara y predicara a Cristo y 3.000 personas se convirtieran. En Hechos 4:31, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, la señal fue otra, fue que el lugar tembló, pero la señal sirvió para que los creyentes
creyentes salieran a predicar con más denuedo. Pablo cae al piso como señal del toque de Dios, no hay lengua, no hay temblor en el lugar, se cae por la presencia de Dios. Pero esa señal no es lo más importante, sino que sirvió para señalar a lo más importante que el propio Pablo se encarga de recordar cada vez que cuenta su testimonio, y fue que el Señor lo estaba llamando para que fuera su instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Siempre la llenura del Espíritu tiene un para qué. Siempre las señales que acompañan esa llenura señalan a lo más importante, y es que Dios quiere usar tu vida para bendecir a otros. Este es un tiempo especial para que nosotros seamos de bendición para la gente. Para eso Dios nos llena del Espíritu Santo. Lo importante no es cuál es la señal que acompaña esa llenura, lo importante es aquella a lo cual la señal señala, aquello a lo cual la señal señala, y es que Dios quiere usarte para extender su reino y bendecir a otros. Por eso Él quiere llenarnos continuamente. La misma gente que recibió la llenura del Espíritu en Pentecostés está reunida en Hechos 4:31, el lugar tiembla y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Ya lo habían recibido, pero otra vez fueron llenos, porque la unción de ayer no nos sirve para hoy. Hoy necesitamos ser nuevamente llenos. El resultado fue que ellos predicaban con denuedo el Evangelio. Vas a dejar que el Espíritu Santo te llene y vas a permitir que el Espíritu te use con poder para ser testigo de Cristo a todos los que te rodean, ¿sí? Bueno, yo espero que sí. Y en relación con esta materia, con el don de lenguas que hoy terminamos, no es una prueba de nada, no es una señal de superioridad, es un recurso que Dios te da para adorar a Dios, ¿sí? Para crecer en tu adoración a Él y para los usos que ya te he explicado, ¿sí? Si no lo tenés todavía, procuralo, pedíselo y haz el ejercicio que te animé a hacer. Estoy seguro que muchísimos me van a decir en estos próximos días: pastor, empecé a hablar en lenguas por primera vez. Otro les va a llevar, como a mí, un poco más de tiempo. A mí me llevó mucho tiempo, porque te dije, no te exagero, yo soy un hiper, mega, súper racionalista, ¿sí? Así que a los que somos así nos lleva un poquito más de tiempo. Pero cuando Él ve. ¿Sabés cuándo hice el clic? Cuando yo me convertí en un adorador y no en alguien que quería el don de lenguas. Cuando quería solo el don de lengua, Dios me dejaba sin el don de lengua, porque ¿para qué? Ahora, cuando me convertí en un verdadero adorador y tengo que convertirme cada vez más en adorador del Señor, entonces Él pone en mis manos este recurso maravilloso del lenguaje espiritual. Te abrazo, te bendigo. Seguimos ahora con el break. Los directores de la escuela nos resumen esto y entramos a la segunda materia del segundo año, la última clase, y los alumnos de primero, 20:30 comienzan las materias de primer año. Te quiero, te abrazo, te bendigo. Bueno, qué clase espectacular acabamos de tener de la mano de nuestro pastor Carlos. Los saludo ahí a todos los alumnos de la Escuela del Ministerio Sobrenatural de segundo año. Bueno, imagino que habrán disfrutado mucho la clase, la materia entera. La verdad pasa muy rápido el tiempo, ya completamos la primera materia y ahora con la clase que viene de Gonzalo vamos a completar la segunda materia o el primer bloque de 2 materias de lo que es el año 2021. Así que bueno, la verdad que fue... Yo por lo menos lo disfruté mucho y me parece muy destacable cómo entre estas disputas y dudas y confusiones que mencionaba el pastor Carlos, cómo todas encuentran su respuesta de forma clara, concisa en la Biblia, y cómo nosotros que estamos ya haciendo el segundo año nos debemos acordar, una de las cosas que nos repitió mucho el pastor Carlos el año pasado,
que siempre, siempre, siempre la Biblia nos tiene que inspirar a usar la palabra de Dios para creer más, inspirarnos a aumentar nuestra fe, ¿no? Y acá es exactamente eso mismo, ¿no? Animarnos a procurar el don, a pasar más tiempo en intimidad con nuestro Señor, en adoración, en experimentarlo, en disfrutarlo. Y como decía Carlos recién al final de esta clase, ¿no? Si la primera vez no lo recibo y pasa el tiempo y no lo recibo, siempre que yo pase tiempo en la presencia de Dios adorándolo, siempre mi vida va a ser edificada, mi vida va a ser transformada, mi carácter va a ser transformado para parecerse cada vez más al carácter del Señor. Así que por donde lo miremos es ganancia. Así que bueno, vamos a tener un recreo corto porque ya tenemos que arrancar con la última clase de ayuno y oración de la mano de Gonzalo. Así que bueno, aprovecha este tiempo para ir al baño, aprovecha este tiempo si querés tomar algo, si poner otro termo, un agua para el mate, si ya seguimos. Quiero ir, bueno, había muchos comentarios muy buenos de gente disfrutando la clase, realmente cosas muy, muy buenas, y hay algunos comentarios reforzando como lo que decía Carlos, ¿no? No hay cristianos de segunda, es el mismo espíritu. El deseo del espíritu es justamente que nosotros seamos llenos de él. Y voy a hacer bueno, ahí saludamos a todos los que están, gracias ahí por los saludos, Pedro, Rulo, bueno, bendiciones a todos. Y un anuncio importante, recién el pastor Carlos terminó diciendo que la llenura del Espíritu Santo tiene siempre un para qué, ¿no? Y las señales señalan lo importante. Y lo que terminó diciendo Carlos es que el Espíritu Santo nos llena porque Él quiere que nosotros seamos de bendición para otras personas. Justamente de esto es lo que quiero mencionarte algo bien rápido. A partir de este fin de semana, en el culto del sábado a la noche y en el culto del domingo a la mañana, cuando termine el culto, los alumnos de segundo año de la Escuela de Ministerio Sobrenatural vamos a estar participando en distintas salas de Zoom para orar por las personas que tengan necesidades, que participen del culto y tengan algún familiar enfermo o alguna necesidad económica X y quieran recibir una oración personalizada. Se van a poder unir ahí a un link de Zoom donde va a haber alumnos de segundo año que van a orar personalmente por ellos, para empezar a aplicar todo lo que venimos recibiendo y aprendiendo de la escuela, aplicarlo realmente ahí a ministrar a las personas. No se preocupen por cuándo me conecto, cuándo me toca. Nosotros, con todo el equipo de liderazgo de la iglesia, vamos a ir convocando cada fin de semana a alumnos del segundo para esta tarea, así que ustedes simplemente estén orando por esto, estén preparándose, y va a haber un fin de semana que Gonzalo, Flor, yo u otra persona de la iglesia se va a poner en contacto con ustedes y les va a preguntar si pueden estar ese fin de semana. Pero sepan que eso también, todo lo que estamos recibiendo en la escuela, además de disfrutar, además de crecer, además de aprender, como ya nos enseñó el pastor Carlos, es una escuela de ministerio, ¿no? Y estamos viviendo un momento en nuestro país, sobre todo, de mucha necesidad, y sabemos que el poder del cielo está a disposición para sanar, para suplir, para restaurar, y es nuestra responsabilidad acercar eso a la gente que no lo tiene. Así que estemos orando por eso, estemos preparándonos. Si te toca este fin de semana, buenísimo, después contarás tu testimonio. Si todavía no te toca, mentalizate, orá y pedí a Dios que ya te vaya preparando para cuando sea el momento. Bueno, creo que ya estamos casi en tiempo. Un último comentario antes de pasar a la segunda clase. El ejercicio que explicó el pastor Carlos en la clase lo deben haber recibido ahí los distintos grupos de segundo año para realizar en casa. Así que, bueno, también como decía Carlos en la clase, vamos a estar todos muy expectantes de los testimonios de las personas que empiecen a recibir lenguas o que tal vez en algún momento habían hablado y ahora hacía tiempo que no, y ahora esas lenguas vuelvan a fluir. Obviamente que el ejercicio requiere, como decía Carlos recién, que yo aparte tiempo que lo busque intencionalmente. Y ahora que estamos en este ayuno comunitario, que en muchos casos estamos postergando otras cosas que nos quitan tiempo, cosas que disfrutamos, pero que destinamos ese tiempo para buscar más al Señor, ahí podemos unir ese tiempo de mayor intimidad con el Señor para también adorarlo en profundidad y dejar que el Espíritu fluya con lo que Él quiera hacer. Así que bueno, aprovechemos todos los recursos maravillosos que tenemos y ahora sigamos disfrutando de la segunda clase, la tercera clase de ayuno, la segunda clase del día de hoy, de la mano de Gonzalo. Bueno, que Dios los bendiga mucho, nos vemos en un rato.
Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a la última clase de materia de ayuno y oración, por lo menos por este año. No pretendemos haber agotado el tema, no sé si hay forma de hacerlo, pero sí estamos apoyados sobre el ayuno corporativo que venimos trayendo durante todos estos días, involucrando a muchos que quisimos poner una base, entonces quisimos ponerle una base a considerar cómo es el ayuno durante este tiempo. Así que la semana pasada lo que vimos fue principalmente que a través del ayuno somos nosotros los que salimos transformados. En realidad nos lo comentaba también Matías una semana anterior, que a través de la intimidad con Dios cada uno de nosotros somos cambiados. Él nos lleva a devolverle la intensidad a nuestros dones. Esto aprendíamos la semana pasada. Tenemos que devolverle intensidad a los dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y el resultado va a ser que vamos a decidir y a poner nuestra vida más alineada al cielo. Y cuando esto ocurre, surge la pasión por las almas. Porque esa en definitiva es nuestra finalidad común, extender el reino de Dios, extender el reino de Dios. Por eso, ya metiéndonos en el tema de hoy, te pido que me acompañes a leer en Primera Crónicas, en el capítulo 16, el versículo 11, un versículo muy corto pero muy profundo que dice: busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente, busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Esta palabra va a estar presente en toda la enseñanza de hoy. La va a cruzar por completo. Tenemos que memorizarla, internalizarla, hacerla nuestra, que sea nuestro lema de vida, nuestro primer pensamiento cuando nos levantamos en la mañana, porque de eso se trata el ayuno, de una búsqueda intensa del Señor, de su fuerza, y de hacerlo continuamente, a diario, constantemente. El primer búsqueda que menciona ahí el versículo tiene que ver con perseguir, y el segundo con afanarse, con demandar, con desear, con inquirir, con mendigar, con pedir, con procurar. Ambos busquen, incluyen siempre adoración, presencia. Porque lo que buscamos, lo que estamos buscando es a Él, al Señor, a Jehová, al Eterno, al Sublime, al único digno de recibir toda la gloria, la ofrenda de nuestras vidas. Y cuando lo encontramos, cuando nos encontramos con Él, entonces ahí está su poder y surge su fuerza, su seguridad, su majestad a través de nuestra vida. Por eso no pierdas de vista nunca esta palabra durante todo este rato que vamos a compartir juntos, porque lo único que importa es Él. Lo único que importa es Él, nadie más. Nadie más que Él. Es lo que nos reúne, es lo que nos lleva a aprender en este tiempo, a meternos en una escuela de ministerio sobrenatural. Él, solamente Él. Nuestra vida es transformada cuando nuestro foco es Jesús y su presencia. Entonces nuestra consagración se profundiza, nuestra fe crece, nuestro yo mengua. La incredulidad se va, nuestra identidad se afirma a partir de la paternidad sana de Dios y crece en la pasión, la valentía, el arrojo para meternos en lo aparentemente imposible, para cubrir al desamparado, sanar al enfermo, dar de comer al necesitado. Ese es el sentido de buscar, de ayunar. Todo esto nace de su presencia, cuando nuestro foco es el Señor y nadie más. Por eso no hay mejor consejo que nos podría haber dado el rey David a través de este salmo. Así que lo primero que quiero compartir con vos hoy es hablar de algo que mencionaba recién y que tiene que ver con una consagración radical. A eso nos va a llevar el ayuno. Decía la clase pasada que estamos en un tiempo en que profecías alrededor del planeta nos hablan de un avivamiento mundial que está en camino o en el cual ya estamos inmersos. Muchos de nosotros sentimos lo mismo en nuestros corazones. Nuestros sentidos espirituales nos dicen que estamos en un tiempo especial, muy especial, en un momento de la historia que se abren cambios masivos. En medio de estos momentos surgen mujeres y hombres dispuestos a ponerse en la brecha, que se arriesgan para convertirse en bisagras de la historia, para que la puerta siga abierta, para que el reino de los cielos se establezca a través de sus vidas.
Lo hemos visto desde tiempos bíblicos y a lo largo de estos últimos 2 siglos, un poquito más de 2 siglos posteriores a Jesús. Ahora, me preguntaba, ¿no? Cuando estaba preparando esto, ¿cómo hacer para que el avivamiento perdure? ¿Qué tengo que hacer para que continúe en el tiempo, para que sea algo constante el avivamiento y no momentos especiales solamente de la historia? Para que ocurra lo que dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La tierra llena de la gloria del conocimiento de Jehová. Vemos en la palabra que en los peores tiempos de Israel, en los más oscuros momentos de la historia, Dios levantó nazareos, mujeres y hombres con una consagración radical, extrema. En el contexto actual, los nazareos son aquellos que aprovechan la invitación del cielo para perseguir los más altos niveles de devoción personal. Sus vidas resplandecen con pasión y con entrega. Cada uno de nosotros que vivimos hoy por hoy en el Nuevo Testamento, que estamos bajo la gracia, somos llamados a esta consagración, todos, no unos especiales, porque entendemos que en tiempos límites como los que nos toca vivir, hace falta un plus, nos hace falta una marcha más. El avance de la iglesia a la fecha ha sido maravilloso, pero sentimos que es insuficiente y esto nos inquieta. Por eso estamos en una escuela de ministerio sobrenatural, cada uno de nosotros. Anhelamos lo sobrenatural porque entendemos que es el único camino. Iglesia, estamos hechos para más, veíamos la clase pasada. Estamos hechos para más, como iglesia, como eclesia, en todo lugar. Debemos ser conscientes que somos el cuerpo de Cristo, la encarnación de su autoridad, de su poder hoy en la tierra. Por eso necesitamos más búsqueda, más de Él, más de Dios, con el entendimiento de que incluso nuestro deseo por Dios proviene de Dios. Y a nosotros nos queda solamente la búsqueda. Es como una retroalimentación ungida. Él pone deseo, yo busco. Y va creciendo esa espiral virtuosa de deseo, más búsqueda, de hambre, más saciedad de parte de Dios. Ahí tenemos que involucrarnos. No nos esforzamos, no ayunamos, no buscamos para tener más favor de Dios. Mi consagración y la tuya no pueden hacer que Dios me ame más, nunca lo van a lograr. Es tan importante esto. El ayuno no es una carrera para lograr más amor. No lo van a lograr porque Dios nos ama plenamente, ya nos ama plenamente. De hecho, el amor de Dios no es algo escindido de Él, separado de Él. Dios no nos da su amor. Él se da a sí mismo y no puede darse en partes, en pedacitos. Siempre se da completo, por eso nos da su amor completo. Entonces, nuestra entrega, nuestra consagración radical para este tiempo es posible porque el amor de Dios obra en nosotros, porque ya lo tenemos, ya nos pertenece en plenitud. Nunca, nunca, nunca dudes del amor de Dios por tu vida. Una iglesia convencida del amor incondicional de Dios, no hay forma que no influencie en todo lugar. Y cito algo textual del libro del ayuno que dice: el reino no solo permite la intensidad espiritual, sino que la plenitud del destino lo exige. Lo radical es la nueva normalidad. Si no lo es, no tenemos esperanza. Por eso, bienvenido al lado salvaje del ayuno y de la oración. El Espíritu está inspirando multigeneracionalmente a vivir vidas santas, no convencionales. El verdadero poder del cabello largo de los nazareos no era solamente mostrar que allí estaba su fuerza, que era el centro de su fuerza. Lo que mostraban era una rendición interior. Estaban mostrando algo de su interior para que todos los que estaban alrededor lo notaran. Por eso nuestra consagración radical va a notarse. Los que están a nuestro alrededor la notarán. Por eso decimos, por eso proclamamos, creemos que la actividad divina se alinea con la mujer y con el hombre dispuestos a ayunar. Así es como te transformas, te vas a transformar vos y yo en un agente de cambio donde quiera que estemos.
Si estamos hablando de ayuno, estamos enseñando de ayuno, es porque buscamos inspirarte si no lo estás practicando todavía. ¿Es obligatorio? Podés preguntarte. No, la verdad que no lo es. No es obligatorio ayunar. Pero estamos diciendo que te conviene, que es parte de una búsqueda radical de más de Dios para tu vida. Como consecuencia, lo que va a ocurrir es que la vida de aquellos que te rodean van a notar esa consagración, esa entrega. Sin embargo, no se trata de quién ayuna mejor. Simplemente se trata de quienes se hagan débiles y estén dispuestos a ayunar y orar. Cristo vive en nosotros y Él se mueve en nuestro interior para darnos la motivación a ayunar. El ayunar termina siendo en definitiva una gracia que viene del cielo y nunca producto de nuestro esfuerzo, ya que el ayuno nunca es un llamado a la perfección, sino que siempre será un llamado al propósito, a la finalidad. Por eso hay otra frase que me llamó la atención del libro que dice: el ayuno nunca se trata de cuán fielmente nos abstengamos de alimentos, sino más bien de cuánta fidelidad con cuánta fidelidad Dios irrumpe en nuestra debilidad si solo le damos a Él la oportunidad de hacerlo. La segunda cosa que quiero compartirte es que tu fe en esta búsqueda de ayuno va a crecer, y eso es lo que tenemos que buscar, que nuestra fe se desarrolle, que crezca. El poder de Dios desatado a través del ayuno para cambiar épocas y estaciones es una función de guerra que solo usaremos si nuestro nivel de fe se eleva. Los ayunos han cambiado los equilibrios de poder. Lo vemos en la palabra, Elías con Jezabel, en la época de Daniel, y podríamos buscar tantos otros ejemplos en las historias bíblicas y en las historias más modernas también. La agenda de Dios avanza a pesar de los planes bien articulados del enemigo cuando hay un pueblo que ayuna, que busca con intimidad a Dios. El cielo está esperando mujeres y hombres que se pongan de acuerdo con los decretos del cielo para desatar liberación. Nuestra oración, tu oración despliega ángeles, ¿lo sabías? No sé si lo sabías, pero eso es lo que ocurre. Estas huestes espirituales ejecutan cambios de épocas, incluso imperios enteros han sido afectados por el obrar angelical. Cuando ayunamos y oramos, alineamos a la agenda de Dios, nos alineamos a la agenda de Dios e iniciamos la guerra en los cielos, desatamos una guerra en los cielos. Daniel sabía esto y luchó contra príncipes demoníacos al ponerse de acuerdo con Dios en oración y en ayuno por 21 días. Fíjate lo que dice en Daniel en el capítulo 10, donde cuenta esta historia. Voy a leer solo los versículos 2 y 3 y del 12 al 14. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. De todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Y más adelante, en el versículo 12, dice: entonces me dijo el ángel, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. Y subrayo esto: ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella, estoy aquí, dice el ángel. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder en tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Iniciamos guerra no porque somos peleadores, ni porque nos gusta ver ángeles con espadas en la mano. El sentido del ayuno es humillarnos primeramente y ganar entendimiento espiritual, como lo hizo Daniel. Humillarnos y ganar entendimiento sobre los tiempos que nos tocan vivir. Buscamos hacernos entendidos en los tiempos. Vemos las circunstancias que nos rodean y nos damos cuenta que no tenemos la comprensión necesaria, las armas necesarias para enfrentarla. Entonces nos humillamos y le clamamos: Dios, ayúdame a entender, enséñame a usar las armas que tenemos disponibles. Los ángeles, por ejemplo. Inevitablemente vamos a tener oposición, no hay duda de esto. Entonces,
estando en esa actitud de humillación, sin dudas, Dios desplegará ángeles para dar respuesta y nos mandará otra clase de respuestas también. Todos podemos estar de acuerdo en que Dios gobierna la historia. Lo sabemos, lo hemos visto. Pero ¿por qué nos cuesta tanto creer que Él ha delegado su autoridad en la iglesia y que nos toca a nosotros desplegar una parte importante que hemos sido llamados a lograr que la historia sea dúctil en nuestras manos? La vida de Daniel lo probó este punto. Pasó durante 4 gobiernos distintos y en todos fue influyente de manera radical como ninguna otra persona. Hay otra frase ahí en el libro que me llamó la atención y que dice: el ayuno es un acto de guerra que ayuda a despejar los cielos. Así el mensaje de Dios puede penetrar los corazones de los hombres sin impedimentos demoníacos ni confusión. Fíjense que siempre el objetivo es que el mensaje de Dios penetre los corazones. Nada nos pondrá en mejor posición para apropiarnos de la plenitud de la bondad de Dios en nuestra vida que la humildad, que el humillarnos delante de Dios, porque nos permitirá entender que siempre se trata de gracia, siempre es gracia, gracia, gracia. No somos plenos porque ayunamos. No es una cuestión de puntaje, la plenitud es un regalo del cielo. Pero sin duda, cuando nos humillamos, nos ponemos en una mejor posición para recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en multiplicación. Daniel se dio cuenta que necesitaba una mejor comprensión de los tiempos y que eso requería una inversión diferente a solo orar. Y fíjense una frase de A.W. Tozer que es maravillosa. Cuando llegamos, y presten atención a esto, cuando llegamos al lugar en el que todo puede ser predicho y nadie espera nada inusual de Dios, estamos en un surco inevitablemente. Hay algo que no estamos viendo. Si creemos que Dios no puede hacer nada inusual, hay algo que no estamos viendo. Por eso vamos a buscar un nuevo nivel de fe. Por eso Jesús nos recomendó en Lucas, en el capítulo 21, los versículos 36 al 38, dice: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Atentos, alertas, vigilantes es la recomendación de Jesús. ¿Para qué? Para resistir. Jesús sabía su necesidad y cada noche se la pasaba orando en el monte. Cada noche, no algunas, cada noche. Por eso una definición de ayuno prolongada que leí de Mahesh Chabda me pareció maravillosa y registrarla, creo que la tienen ahí en sus resúmenes. Un padre del ayuno conocido a nivel mundial dice así: el ayuno prolongado no es solo una temporada de restricción personal y disciplinada, es decir, no es solo una combinación de no comer y orar. Es la revelación del triunfo de Cristo. Escuchá esto, es guerra en el espíritu para la fe. El avance se produce porque se libera la fe, crece nuestra fe, produce la revelación de la gloria de Dios, libera hijos e hijas de la doble porción, da claridad sobre la misión personal, remueve impedimentos demoníacos y es un impulso para la confrontación exitosa con el enemigo y otras cualidades que el pueblo de Dios necesita desesperadamente. Y algo no menor en la lista es quebrar la adicción y la aflicción demoníaca. Nadie sabía más y mejor que Jesús cuánto tiempo necesitaba pasar con el Padre a solas para enfrentar su tiempo. Velad y orad. El ayuno es presencia, de eso se trata. Allí en su presencia, en intimidad, es posible lo descrito tan maravillosamente por Chabda. Finalmente, trabajamos a través del ayuno y esto es lo más importante para acercar el corazón de Dios con más eficacia al quebrantado, al perdido,
Para lograr esto debemos encontrar la correcta combinación entre humillación y búsqueda, teniendo claro que el condimento fundamental del ayuno para que mi fe se ensanche, se profundice, llegue al siguiente nivel, será la palabra quizás del nazareo más importante de la historia, del cual Jesús dijo: no hubo hombre nacido de mujer mayor que este. Juan el Bautista dijo, y estaba feliz de hacerlo porque entendía con claridad cuál era su propósito. Y recuerden este maravilloso pasaje: a él le toca crecer y a mí menguar. A él, a Jesús, le toca crecer en mi vida y a él menguar. Más de ti, Dios, y menos de mí en mi vida. La iglesia necesita un ejército de nazareos consagrados radicalmente, que hagan crecer su fe, hombres y mujeres entregados, humillados, apasionados en ayunos corporativos, que lo busquen a Él primeramente, y clamemos por más entendimiento de los tiempos, de lo que tenemos ya disponible para nosotros, de lo que nos pertenece de parte de Dios en nosotros, para elevar nuestra fe y juntos afectar la historia. De resumo, hasta aquí lo que hemos hablado es de búsqueda intensa, de consagración radical delante de Dios y de aumentar, de incrementar, de elevar el nivel de nuestra fe. Y ahora quiero enfocarme en otros 3 temas, en enfocarme en una batalla basal contra la incredulidad, en un entendimiento clave sobre nuestra identidad sana de parte de Dios, y en plantearte un desafío para levantar nuevas generaciones. El primer tema dijimos la incredulidad. ¿Por qué hablar de incredulidad? Quizás uno de los peores males de este tiempo es la incredulidad. Yo creo que en nuestro tiempo en particular viene principalmente disfrazada de una actitud abierta. La gente cree en todo, en cualquier cosa, mezcla todo. Diríamos con una expresión muy argenta que todos los bondis los dejan bien. Creen en Dios, en Jesús, en Buda, en Mahoma, en Maradona, en la energía, en el universo, con la misma intensidad. Entiendo que cuando el diablo no puede frenar, empuja. Como no puede hacer desaparecer nuestra esencia, y sabe que hemos sido creados con necesidades espirituales, que en el fondo somos seres espirituales, se ocupó de crear la mayor cantidad de opciones posibles y ha logrado que muchos crean en todo. Según el momento o la circunstancia que les toca vivir, toman del estante, como si fuera un medicamento, lo que les queda cómodo. Ocurre también que cuando la vida se pone realmente en situación apremiante, justo allí cuando muchos se acuerdan de Dios, del Dios verdadero, ¿no? Y aunque también se acercan con la intención de conseguir una solución mágica, muchos quizás se acercaron de esta manera y terminaron encontrándose con Jesús, con su amor, con su compasión y con una iglesia en definitiva que los contuvo. Pero no podemos esperar a que la gente solo sufra para que se acerque, porque hay muchísimos otros que ni así lo hacen, porque no saben ni cómo irán si no hay quien les predica. Jesús mismo nos advirtió sobre la incredulidad. Seguramente todos recordemos el monte de la Transfiguración. Después de ese momento sublime, glorioso, cuando bajan al valle Jesús y los 3 íntimos, se dan la cara contra la realidad y se encuentran con el chico endemoniado al que el resto de los discípulos no habían podido ayudar. Entonces Jesús les dice y nos dice en Mateo 17, versículo 17 y después 19 al 21, respondiendo Jesús dijo: «Oh generación incrédula y perversa». Y más adelante los discípulos, después de que Jesús libera al joven, le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
La palabra perversa, en el versículo que leíamos recién, en el original, habla de aquellos que han sido torcidos completamente, traspasados por verdades equivocadas, confundidos, corrompidos, que le han dado lugar a mentiras tomándolas como verdades y han fundado su fe sobre esas mentiras o no necesariamente mentiras, pueden ser medias verdades también. Ya Jesús sabía que no nos enfrentaríamos a la gente que no cree en nada, sino que también estaríamos frente a aquellos que han sido engañados o traspasados con montones de información que en ningún caso les cambian la vida. Los corazones humanos están infectados por la incredulidad y esta se transforma en la ruina de todos nosotros, ya que solo la fe es capaz de comprender y recibir las promesas de Dios. Y aquí el ayuno se transforma en un activador de la guerra en contra de la madre, que yo considero la madre de todas las batallas, que es la incredulidad. Por la incredulidad y la perversión o pequeños desvíos inclusive, Adán le dio a Satanás la autoridad sobre la tierra. Por la incredulidad el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Por la incredulidad fueron llevados cautivos a Babilonia. Por la incredulidad Cristo fue crucificado. Como decía, no hace falta que las personas no crean en nada. Solo una sutil desviación, que al principio puede parecer imperceptible, pero a medida que se va alejando del punto inicial, se hace diametralmente opuesta a la verdad. Lamentablemente, a veces deben pasar años para que la diferencia se note, pero allí estaba sembrada. Y esto crea generaciones sin fe, que ya no reconocen cómo debería ser la vida normal en Dios, una vida sobrenatural. Y no me refiero solamente a los no creyentes. Nuestras congregaciones están llenas de personas que creen verdades inferiores y se pierden como consecuencia la vida plena y abundante que Jesús nos prometió. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso estemos atentos entonces. El verdadero obstáculo, mucho más que cualquier demonio, es la incredulidad. Por eso creemos que el ayuno genera el espacio para realinear nuestros pensamientos a los de Dios. Para expulsar la incredulidad hace falta que una fuerza superior invada nuestro sistema de creencias y desaloje toda falsedad de nuestra vida. Los discípulos no pudieron ayudar al joven endemoniado no porque carecieran de autoridad, sino porque fue que no se apropiaron de la autoridad que ya tenían. No creían que tuvieran la autoridad necesaria. Su problema nunca fue el poder del Espíritu Santo, sino la percepción que tenían de si podían o no obrar a través de ellos el Espíritu. La incredulidad afecta la apropiación de todo lo que ya nos pertenece en Cristo. Por eso necesitamos ayunar, creer, declarar lo que dice 1 Juan 5:4, otro pasaje maravilloso, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, todo. Esto es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Decilo ahí, decilo en tu casa. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. El segundo tema que quería encarar en esta segunda parte es nuestra identidad. Conocer nuestra verdadera identidad en Cristo como hijos de un Padre amoroso es poder. Créelo, te va a nutrir, te va a investir de un poder que nunca antes viviste. Por esa razón, siempre, siempre, siempre será disputado, puesto en duda por el enemigo. Jesús fue al desierto a establecer, a afirmar su identidad. Ya la conocía, ya sabía que era amado por el Padre. Y fue al desierto. Durante esos años hemos visto, o por lo menos yo he creído, o muchas veces me han enseñado durante muchos años, que este episodio fue una prueba, ¿sí? Solamente, viendo cómo Jesús podía aguantar esta situación y celebrando que no había caído en ninguna de las tentaciones. Esa era la forma en que se nos enseñó el evento de los 40 días en el desierto. Pero se trató de todo lo contrario. Jesús en este caso es el cazador. Él fue en busca de la presa y no estaba en una posición defensiva.
Noten lo que dice en Marcos, a raíz de este episodio, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, enseguida el Espíritu, después de haber sido bautizado, lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Es muy significativa la palabra impulsó en este pasaje. En el original griego el vocablo es ekbalo, que significa empujar violentamente hacia adelante. Generalmente usado en los textos donde se habla de la expulsión de demonios. Ahora se usa para mostrar que el Espíritu Santo empujó violentamente a Jesús al desierto. Fue enviado como el campeón a la arena de los gladiadores. Jesús sabía lo que estaba en riesgo, pues todo se centra alrededor de su identidad. Es importante notar que ya ha sido definido cómo es Él, antes del ayuno incluso, no después. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el Jordán, se escucha una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús fue proclamado como Hijo amado antes de que hiciera algo digno de ser tenido en cuenta. Ningún milagro, ninguna señal, ninguna obra poderosa, el amor del Padre y su demostración fueron absolutamente incondicionales. Es absolutamente incondicional para tu vida también, no tenés que hacer nada. Cada prueba que sigue es parte de la estrategia de Satanás para lograr que Jesús actúe de manera que niegue la palabra del Padre con inseguridad o con impaciencia. Como dije antes, y recuerdo, Jesús no había transformado el agua en vino, no había calmado ninguna tormenta, no había ido a la cruz, no había resucitado aún. No tenés que hacer nada para probar el amor de Dios, no tenés que hacer nada para ganarte la aprobación de Dios. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado, o nos encontramos aún incluso, esforzándonos para lograr un poquito de aprobación de nuestro Padre Celestial? Ya eres hijo. No hicimos nada para ganarlo o merecerlo, pero Dios nos ama incondicional e inagotablemente. Tenemos que empezar a vivir y actuar como tales, como hijos amados. Simplemente habitemos en su amor, vivamos, decidamos, actuemos, amemos a partir de sentirnos, de sabernos amados, de sentirnos y de sabernos amados. La relación de Jesús con el Padre era segura por una cuestión de genética, no de logros, porque era hijo. Por eso todo lo que Jesús logró después vino como respuesta a la certeza del amor y la aprobación de su Padre, nunca para intentar ganarla, y así es con nosotros también. Hago todo lo que veo hacer a mi Padre, decía Jesús. Una de las grandes mentiras de Satanás es tratar de convencernos de que Dios ama más las obras de los seres humanos que a las personas. No importó que Jesús no tuviera ninguna experiencia porque contaba con el amor del Padre. Él se sabía amado. Por eso 2 de las 3 tentaciones del desierto arrancan con el conocido si eres hijo de Dios, poniendo en duda la paternidad sana, perfecta, amorosa del Padre para con sus hijos. Con vos es lo mismo. Nunca dudemos que en el desierto, en el ayuno, en la victoria, ahí mismo, cuando era el campeón, Jesús eligió la cruz. Porque lejos de solo zafar de un tiempo de prueba o una tormenta de tentación, Jesús hábilmente expuso un sistema corrupto de mentira sobre el cual la humanidad ha construido toda su relación con Dios, que tiene que ganarse ese amor de Dios. Mentira. El blanco de Satanás, el blanco fue Satanás, el expuesto fue el enemigo, el humillado, el vencido. En el desierto fue el diablo y se retiró para esperar otra oportunidad, dice la palabra. Por eso no dudes que está esperando cualquier oportunidad para robarte la seguridad de tu identidad en Cristo como hijo de Dios. Porque sabe, tiene muy claro el diablo, que la identidad de hijo de Dios es poder. Por eso ayunamos, para probar, no ayunamos para probar nuestra valía, no, sino para alcanzar más entendimiento,
para tener el combustible espiritual que necesitamos, para elevar el nivel de nuestra fe, para que nuestro hambre por Dios crezca más y más y más y más y más. Ese es el motivo de nuestro ayuno. Y en tercer lugar y por último, y ya para ir terminando, quiero dejarte planteado un desafío que va más allá de entregar tu vida en ayuno, de tu búsqueda. Te pongo un escalón más, de tu consagración personal, de aumentar el nivel de tu fe para enfrentar la incredulidad y afirmar tu identidad. Quiero proponerte que pienses más allá de ti mismo. El ayuno es una herramienta personal de intimidad con Dios que desarrollada de forma corporativa, colectiva, como la estamos haciendo en este tiempo, tiene alcances extraordinarios, como vimos, que nos llevan a ser protagonistas de la determinación de la historia según el plan de Dios. Ahora, quiero invitarte a que te involucres en la formación de tu herencia. Dios busca padres y madres en el Espíritu que le den la bienvenida a los hambrientos de las siguientes generaciones, para amarlos, para nutrirlos, para enviarlos. Una parte importante de nuestra entrega y sacrificio puede estar orientada a levantar hijos e hijas espirituales llenos del Espíritu Santo. Esta frase que voy a leer textual ahora llamó particularmente mi atención cuando lo leí. Te diría que fue lo que más me llamó la atención de este libro. Y dice, los padres que ayunan tienen una capacidad única de liberar la generación de la doble porción. Una generación de la doble porción. Si pagamos el precio para que la siguiente generación entre y viva y disfrute su herencia completa, el circuito del cielo y de la tierra se alinean un poquito más y el Espíritu Santo se mueve con más poder. Tenemos sobrados ejemplos en la palabra de Moisés con Josué o de Elías con Eliseo que nos inspiran. Ambos, en este caso, ayunaron 40 días en distintas circunstancias, pero se apartaron para ayunar. Josué nunca se apartaba de Moisés, dice la palabra, pero principalmente estaba en la presencia de Dios en el monte y en el tabernáculo. Moisés va al monte y se lo lleva a Josué con él. Estaba queriendo formar la siguiente generación. Salían del tabernáculo y como dice Éxodo 33:11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, nunca se apartaba de la presencia de Dios. Eliseo le pidió a Elías, dame esa doble porción. Después de la tremenda experiencia del Monte Carmelo, Elías aún estaba solo. Fue al desierto y sabía que no podía cumplir su llamado solo. Estuvo en ayuno para finalmente llegar al mismo monte que estaba Moisés. Al bajar del monte, después de haber tenido un encuentro maravilloso con el cielo apacible, donde estaba la presencia de Dios, en Primera Reyes 19:19 dice, partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto. Nuestro ayuno tiene reproducción en sí mismo. No solamente nos transforma a nosotros personalmente, sino que tiene la capacidad de afectar las siguientes generaciones, las que vienen. Elías no podía afectar a la nación por sí solo. Fue valiente. Dios lo usó con señales y maravillas extraordinarias, pero Dios se ocupó de dejarle claro que su visión era insuficiente, su ministerio era insuficiente, su llamado también. Sin importar lo que vivimos y cuánto Dios nos usa, el llamado siempre será a multiplicarnos, a levantar hijos e hijas. Fíjense esta frase, dice, la cultura cambia en la transferencia entre generaciones. Te invito a reconocer en el ayuno un medio para identificar y soltar a la generación siguiente, a la generación de la doble porción, que vos y yo nos encendamos rápidamente con el fuego del avivamiento y desarrollemos el fuego lento de la paternidad de Dios. ¿Para qué? Para ponernos, como para hacernos facilitadores para los que vienen detrás. Que no
transfiramos en ningún caso incredulidad, ni carencias, ni amargura, sino que los lancemos de fe en fe. Por eso agrega a tu clamor los que vienen detrás. No importa la edad, si tenés hijos propios o no. Todos nosotros, cada uno de nosotros, estamos involucrados siempre, siempre en alguien que viene, con alguien que viene detrás nuestro. Dios, quiero ser el padre, la madre, el facilitador de la siguiente generación, de la generación de la doble porción, que ese sea tu clamor. La enseñanza es importante, pero nada, absolutamente nada, va a reemplazar tu experiencia compartida de tiempos, de ayunos, de búsqueda en la presencia de Dios. Por eso este es el tiempo de levantar a una generación de la doble porción, de incrementar nuestra fe para que esto ocurra. Por eso quiero invitarte ahora, ahí en tu casa, cerrá tus ojos, vamos a orar, vamos a entregarle esto a Dios, vamos a entregar nuestro ayuno si es que lo estás haciendo, si lo vas a comenzar ahora, no importa, oremos juntos. Dios, disponemos nuestro corazón a una búsqueda y consagración radical en este tiempo. Declaramos y creemos que lo radical y lo sobrenatural es la nueva normalidad entre nosotros. Dios, sabemos que hay niveles de fe y oramos para que este tiempo nos deje, este tiempo de ayuno, nos deje estacionados, Dios, en uno mayor. Aumenta nuestra fe. Hacemos guerra, Dios. Ahora tomamos autoridad y hacemos guerra en el Espíritu contra la incredulidad. Tomamos autoridad en nosotros y en nuestro alrededor. Lo cancelamos, lo decretamos en fe en el nombre de Jesús. Que este sea un tiempo de afirmación de nuestra identidad como hijos amados en Cristo. Que la paternidad sana del Padre nos lleve a vivir una vida que se caracteriza por el poder del Espíritu. Nos determinamos a ser intencionalmente, Dios, multiplicadores de tu unción, a clamar por la siguiente generación, a influir en la siguiente generación, a amarlos, a enviarlos, a empoderarlos para que sean la generación usada, para que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios, Señor, como las aguas cubren la mar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos quedamos ahora, Dios te bendiga, nos quedamos en el lama que sigue a continuación.